¿Qué onda, racita? Yo soy Rafa Carvajal y ¿saben qué? Estoy muy contento porque TikTok me dio la oportunidad de entrevistar a un rockstar de la ciencia de aquí de México. Estoy con el doctor Gerardo Herrera. Él es, para empezar, es norteño como yo, es de Chihuahua, es físico. También algo bien curioso. Él, al igual que yo, es egresado de un CEBET y de un CEBETA, ¿verdad? De un Z que fue el anterior al CEBETA. Órale, yo también estudié en un CEBETIS. Posteriormente, el doctor estudió ingeniería física en el Instituto Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey, y se fue especializando en lo que le gusta, que es la física. Tiene una maestría por parte de Simvestab sobre física, después un doctorado en la Universidad de Dortmund, en Alemania, y dos postdoctorados. Uno en los Estados Unidos, en Fermilab. Donde está otro de los aceleradores de partículas, ¿verdad? Correcto, donde estaba el acelerador más grande en su momento, el Tevatron, se llamaba Tevatron, en el Fermilab cerca de Chicago, en Illinois. Y también un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Físicas de Brasil, ¿verdad? Es correcto, en Río de Janeiro, Brasil. En Río de Janeiro. Y sigue trabajando con física de partículas, sigue trabajando con aceleradores de partículas, porque aparte de trabajar directamente para el Simvestab, también trabaja para el CERN en Suiza. ¿Sí? Por eso les digo que es un verdadero placer estar con ustedes, un orgullo de México. Les digo, por eso es un rockstar. Así como estamos orgullosos de muchos cantantes famosos, debemos estar orgullosos de nuestros científicos. Aparte, el doctor yo apenas estoy empezando en el mundo de la divulgación. Él ya tiene un camino recorrido bastante interesante. Es autor de 6 libros. Ahorita vamos a platicar del más reciente, que se llama Dimensión Desconocida. ¿Va? Y pues bueno, para empezar ya en calor, para empezar a lo que venimos, me gustaría que nos platicara el doctor acerca de a qué se dedica un físico. Porque siento yo que en educación básica, hasta que llega uno un poquito de licenciatura, como que toda la física se trata de vectores, cálculos de velocidades, pero el mundo de la física es todavía más interesante y ahorita está muy en boga todo esto de no sé, partículas cuánticas, dimensiones, por lo del libro. ¿A qué se dedica de verdad un físico? ¿Qué es el trabajo de un físico? Bueno, a ver, la física, por supuesto que es una ciencia exacta, como la química o las matemáticas, se dedica al estudio de la naturaleza, al estudio de los fenómenos naturales, en donde no se transforma la materia, ¿verdad? Porque eso sería química. De eso va la física. ¿Y a qué se dedica un físico? Pues es una pregunta muy buena, pero también con una respuesta muy amplia. Los físicos se dedican a muchas cosas. Hay físicos que han sido presidentes de la República. Tenemos la anterior presidenta de la República de Alemania era física. Y tenemos políticos físicos, tenemos físicos que se dedican a la industria, tenemos físicos en casi todas las áreas del quehacer humano. De manera tal que en ese sentido, pues la respuesta puede ser muy amplia. Pero yo creo que lo que tú me quieres preguntar es más o menos de qué va la física moderna, cuáles son las actividades de un investigador probablemente. Sí. Y en ese sentido, pues también diría que hay diferentes áreas de investigación. Yo me dedico en particular a una, que es la mecánica cuántica. Yo hice mi maestría en mecánica cuántica teórica y mi doctorado en cierta manera va sobre física de partículas elementales, que es el mundo microscópico. Es el mundo de los fenómenos microscópicos que están gobernados por una teoría que es la teoría cuántica. Sí. Y en mi caso soy experimental, de manera que trabajo en un experimento en un acelerador de partículas que es el más grande del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones. Ahí está el experimento ALICE, que tiene un programa de investigación muy interesante. Intenta ver cómo era el universo temprano, cuando tenía apenas unos microsegundos de edad. Y a eso me dedico, desde el punto de vista experimental. Entonces observamos. Tenemos un detector que hemos diseñado y construido para observar ese mundo microscópico, para ver qué ocurre y tratar de entender mejor las leyes de nuestro universo. Sí, bueno, me iba a adelantar con una pregunta, pero mejor vamos paso a pasito para que la racita nos agarre la onda, nos entienda bien. Siento también yo que estamos muy familiarizados con el modelo atómico de Bohr, que parece que está el átomo como si fuera un sistema solar en el que alrededor del núcleo andan ahí los electrones volando. Yo sé que la concepción del átomo ahora es muy diferente a lo que se pensaba en ese entonces, ¿no? ¿Nos podría platicar un poquito sobre cómo es el átomo, sobre el modelo atómico, cómo se llama se me fue el nombre? El modelo estándar de las partículas. Bueno, sí, a ver, el modelo de Bohr tiene más de 100 años, tiene 110 años para ser precisos. Órale. Porque
pues comenzó en 1913, de 110 años, y es un modelo del átomo que sigue siendo muy utilizado, que se sigue enseñando en la escuela, que se sigue aplicando, que lo utilizan los químicos, los ingenieros. Es un modelo muy útil. ¿Se entiende bien? Pero por supuesto que es un modelo, estrictamente hablando, es un modelo equivocado de la naturaleza, de los átomos. Sí. Los átomos no son así, pero el modelo es útil. El modelo describe muchas de las propiedades de los átomos. El átomo, como lo entendemos, quedó definido más o menos a finales de los años 20 del siglo pasado. Es más o menos el modelo que se hizo Erwin Schrödinger, un físico alemán. Y es más o menos como entendemos las partículas elementales pequeñas, el mundo microscópico, en términos de probabilidades. Sí. No lo entendemos estrictamente hablando como pequeñas esferitas, como pequeñas bolitas que están girando en trayectorias definidas, no. Los átomos actualmente los imaginamos los físicos como nubes. Sí. Como nubes de probabilidad. Es decir, como diferentes regiones del espacio y del tiempo que tienen una probabilidad de que la partícula se encuentre ahí. Entonces, así no los pensamos. A menudo ustedes podrán ver en algunos libros que se representan como con manchitas, como si fueran eso, como si fueran nubes. Sí. Entonces, la manera como nos las imaginamos, como campos que se acumulan en ciertas regiones más que en otras, para señalarnos que ahí es más probable encontrar a una partícula que en otras partes del espacio-tiempo. Eso es más o menos como nos imaginamos a los átomos y a las partículas elementales. Sí, es lo bonito de la física, que lo invita a uno a pensar de una manera que pues es esta como contraintuitiva, ¿no? Parece como si fuéramos en contra de lo que se ve normalmente. Sí. Una de las cosas muy interesantes de la física, y que a menudo quizá es la que intimida, la que asusta, es la necesidad de abstraer, la necesidad de abstracción. Es mucha imaginación, pero también una cierta capacidad de extraer de la realidad, de nuestros prejuicios, de la manera como pensamos en términos plásticos, tratar de extraer ideas. Y esa parte puede ser compleja, puede ser difícil. Se requiere un cierto entrenamiento para llegar a acostumbrarse a la idea de abstraer. Sí. Bueno, ahora que ya nos habló un poquito sobre cómo se han construido los átomos y todo eso, he leído sobre usted que, bueno, hay algo que está, de lo que hay que sentirse orgullosos los mexicanos, contribuyó a, ¿qué se puede comprobar la existencia de una de las partículas subatómicas, ¿se pueden decir? Bueno, del quark. ¿Qué es quark? Bueno, a ver, hemos estado, ya tengo rato en el ambiente de la física experimental de altas energías. Nosotros tuvimos el privilegio de llegar a México y comenzar con esta actividad de física experimental de altas energías. Somos pioneros, digamos, de la física experimental de altas energías. Sí. Y cuando llegamos a México, lo primero que hicimos fue establecer una relación, establecer vínculos con lo que era en su momento el acelerador más grande del mundo, que era el Tevatron. Sí. El Tevatron era un acelerador gigantesco que se encuentra cerca de Chicago, en Illinois, en el norte de los Estados Unidos. Y ahí, a los pocos años de que nos involucramos en el experimento, de cero se descubrió el quark top, que era el último de los 6 quarks que conocemos. Se conocían ya 5, se habían observado de manera experimental 5 quarks, y sabíamos que existía un sexto que se había llamado el quark top. El quark cima se podría traducir al español. Sí. Se lo descubrió en 1995, ya con participación de México en ese experimento. Y después vendrían otros hallazgos, grandes hallazgos en los que México ha estado cerca o ha formado parte de los equipos que los han realizado, ¿verdad? Como es el caso de los experimentos del CERN. Nosotros de ahí nos fuimos al Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, y hemos trabajado ahí en experimentos desde hace ya muchos años. Es algo que se ha involucrado mucho nuestro país y que poca gente conoce, pero hay que estar de veras orgullosos porque estamos contribuyendo a la ciencia de la ciencia de frontera nomás, vanguardista. Pasando un poquito ya con a lo que venimos con lo de su libro. Ahí el libro me acuerdo que empieza hablando sobre cómo, bueno, es una especie de recopilación de cómo las civilizaciones entienden del tiempo. Me acuerdo que habla de las civilizaciones de los mayas que lo entendían así como cíclico. ¿Cómo es que entendemos el tiempo actualmente? Bueno, los físicos, ¿cómo ven el tiempo actualmente los físicos? ¿Qué sería el tiempo para la ciencia actual? Bueno, la física
considera que el espacio y el tiempo son categorías fundamentales. Ha sido desde siempre así. Hemos tratado de no definirlos. No podemos hablar mucho de ellos. No podemos decir mucho de lo que es el espacio y el tiempo. Entonces los asumimos como categorías fundamentales. Sí. Y simplemente desarrollamos todos los demás conceptos en términos de esas categorías. Pero por supuesto que a los físicos nos interesa mucho saber qué son, qué es el espacio y qué es el tiempo. Y el tiempo es algo que nos intriga muchísimo. Sí, a todos. Hemos aprendido mucho en los últimos años. En el siglo pasado aprendimos mucho de lo que es el tiempo. Cosas extraordinarias que no nos imaginábamos sobre el tiempo. Nunca, por ejemplo, nos hubiéramos imaginado que el tiempo es relativo, y todo el mundo habrá escuchado que el tiempo es relativo y suena. Pero decir que tiempo relativo es algo extraordinario. Significa que cada uno de nosotros tiene su propio reloj, que corre a un ritmo distinto del de los otros. Sí. Es decir, una persona que se encuentra más cerca del centro de la Tierra tiene un reloj que marcha más lentamente que una persona que se encuentra en un edificio en el último piso. Sus relojes marchan diferente. Una persona que está caminando tiene un reloj que marcha distinto dependiendo de hacia dónde está yendo de una persona que está sentada en un sillón. Sí. Los tiempos, pues, son definidos de manera personal. Cada quien tiene su propio reloj. Eso es algo que aprendimos y que es algo extraordinario y que nos dice algo del tiempo, pero que no nos dice exactamente qué es el tiempo, ¿no? Es una pregunta intrigante y es un poco también la motivación del libro. Por eso comenzamos hablando un poquito del tiempo, de cómo se lo ve en las diferentes culturas, de cómo se lo ha visto, cómo lo manejamos en el lenguaje, en los gestos, cómo expresamos la idea de tiempo de diferentes maneras. Sí, es interesante. Eso es como que ¡pum! Explota la cabeza y hace que se interesa mucho uno en esos temas. Algo que me he fijado yo, y eso es una película ya un poco más personal de mi parte. Yo he fijado que antes venía el tiempo, o sea, vivimos en un mundo de 3 dimensiones, que la 4ª dimensión es el tiempo, pero me he fijado, y en su libro así lo menciona es 3 más 1, como que el tiempo es una dimensión, pero como que esa parte. Es una muy buena observación, es una muy buena observación, porque a los físicos nos gusta decir que el espacio y el tiempo son la misma cosa. Hablamos ya no del tiempo o del espacio, sino hablamos del espacio-tiempo, y decimos que hay 3 dimensiones espaciales y una temporal, y que el tiempo es esencialmente lo mismo que las dimensiones espaciales. Y sin embargo, como tú muy bien lo señalas, hay algo distinto en el tiempo. Tanto que para propósitos de comunicación, nosotros hablamos siempre de manera separada. Decimos cuántas dimensiones espaciales están en nuestra teoría o a la que nos estamos refiriendo, y luego las temporales, ¿no? Entonces decimos efectivamente que vivimos en 3 más 1. Es decir, vivimos en 3 dimensiones espaciales y una temporal. Pero podremos también tener eventualmente espacios de 4 más 2. Es decir, 4 dimensiones espaciales de la que no tenemos prueba, ¿verdad? Pero que teóricamente podría ser. Y 2 tiempos, por ejemplo. Entonces sí, hay algo distinto en el tiempo que no es exactamente equivalente al espacio y que la mecánica cuántica distingue. La mecánica cuántica distingue esas 2 categorías, aunque la teoría general de relatividad las ponga juntas, ¿no? Sí. Justamente en el libro menciona que puede haber más, habla sobre 10 dimensiones, hasta me parece que son 27 las que se mencionan en el libro, si mal no recuerdo. Pero una que me llamó la atención, una explicación que dijo ahí en una de las entrevistas, dice que probablemente algunas dimensiones no las podamos detectar, pero están como enrolladas. Me acuerdo que menciona ahí de la 5ª dimensión que está como enrollada. ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Porque está bien interesante, está muy padre eso. Sí, bueno, el libro progresa de capítulo en capítulo en universos con cada vez más dimensiones, ¿no? Empezamos en el primer capítulo, o en el segundo capítulo, con un universo de 0 dimensiones. ¿Quieres comentar algo? No, que justo esa es la siguiente pregunta, porque ahí empieza a explicar sobre el Big Bang y es nuevamente cómo la física nos enseña a pensar en cosas que uno no tiene así fácilmente, no se entienden tan fácil en la cabeza por cómo está acostumbrado el cerebro a pensar. Entonces, como el Big Bang empieza ahí, ¿no? Como es un universo sin dimensiones. Así es, sí. Pensamos que las dimensiones espaciales y temporales se desarrollan, se fabrican con el Big Bang, se empiezan a producir en el Big Bang y en una serie de fenómenos que se desencadenan a lo largo de 13.800 millones de años. Sí. Efectivamente, y el libro va así, el libro empieza imaginándonos un mundo con 0 dimensiones para pasar luego a un mundo con 1 dimensión espacial, con 2 dimensiones espaciales, etcétera, hasta llegar
por supuesto, a nuestro mundo de las 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Pero luego, por supuesto, que damos el paso a 5 dimensiones. La 5ª dimensión ha sido siempre intrigante. Sí. Siempre ha estado ahí, ¿no? Como una opción, como una posibilidad. Y a veces también un poco secuestrada por el esoterismo y el misticismo. La 5ª dimensión como algo particular donde podemos esconder todo lo que no entendemos. Pero luego seguimos hablando de posibles universos con 10 dimensiones, como los que propone la teoría de cuerdas. O 26 dimensiones, que fue la primera propuesta de la teoría de cuerdas, que necesita de 26 dimensiones para poder vivir, ¿no? Y luego elucubramos también, especulamos también sobre la posibilidad de que el universo tenga infinito número de dimensiones, que se puede realizar de diferentes maneras. Una de ellas es la idea de los multiversos, ¿verdad? En una idea de multiversos con muchos universos en los que cada uno de ellos puede tener un número distinto de dimensiones espaciales y temporales. Entonces podría caber un multiverso con infinito número de dimensiones si sumamos la de todos ellos, ¿no? Sí. Con esa misma narrativa, es probable, como están construidos nuestros sentidos, la manera de percibir el universo, que no tengamos acceso como a la 5ª dimensión de manera física, que no la podemos sentir. A lo mejor la podemos detectar en algún momento, no sé, con algún equipo muy sofisticado. Pero ¿será que nuestras mismas limitaciones, será también alguna limitación para que después podamos conocer el universo como debe de ser? O sea, completamente como es. A ver, sí, o sea, desde luego que la idea de la 5ª dimensión no es nueva. Ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Primero en la literatura y en la fantasía, pero de manera muy seria a principios del siglo pasado en la física, cuando los físicos propusieron la existencia de una 5ª dimensión que podría ser muy útil para entender el universo. Nos sería muy útil para entender la naturaleza. Nos permitiría unificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces la 5ª dimensión se volvió algo interesante para los físicos desde un punto de vista riguroso, científico. La 5ª dimensión se propuso, Einstein lo consideró seriamente, porque nos permitía unificar 2 fuerzas que son muy diferentes. La fuerza gravitacional, a la que todos conocemos, estamos sujetos a ella, y la fuerza electromagnética, que está detrás de los fenómenos electromagnéticos y que es aparentemente muy distinta de la fuerza gravitacional. Cuando nosotros formulamos las teorías en 5 dimensiones, parece ser la misma cosa. La fuerza se unifican. Parecen ser 2 manifestaciones de un mismo fenómeno. Eso es algo que nos gusta mucho a los físicos. Sí. Es algo que perseguimos. Por eso queremos tener más dimensiones, porque nos permitiría tener una teoría que permitiría explicar más fenómenos. Pero claro que entonces la pregunta inmediata es, bueno, si esa 5ª dimensión, ustedes proponen que existe una 5ª dimensión, ¿dónde está? ¿Por qué no la vemos? ¿Por qué no la percibimos? Yo puedo moverme hacia allá, puedo moverme hacia allá o hacia arriba, hacia abajo. Son 3 dimensiones espaciales que tengo a mi disposición. No veo dónde está una 4ª dimensión espacial. Yo no veo una 5ª dimensión. Y entonces la solución que los físicos dieron en su momento, en 1926, es que no percibimos esa 5ª dimensión porque está enrollada. Está con nosotros, pero a escalas muy microscópicas esa dimensión se ha enrollado. Para entenderlo, basta imaginarlos un plano cartesiano como nos lo enseñan en la escuela. X, Y y Z, ¿no? Plano cartesiano nos describe las 3 dimensiones con un eje X, con un eje Y y un eje Z en la vertical. Pero si nosotros agarramos el eje Z de la vertical y lo enrollamos, nos vamos a quedar solamente con X y Y. Entonces, de un espacio de 3 dimensiones vamos a pasar a uno de 2. Con el artificio muy ingenioso de enrollar una de las dimensiones. Entonces pensamos que la 5ª dimensión puede estar ahí enrollada. Puede ser que esté enrollada a escalas muy pequeñas, formando un pequeño cilindro extremadamente pequeño, y que por eso no lo vemos, pero que ahí está esa 5ª dimensión. Esa es una de las maneras como concebimos dimensiones extras. Sí, lo que digo, que pensar diferente a como comúnmente vemos el universo, como lo sentimos. Hace un momento tocó un tema ahí bastante interesante, y creo que según yo, tiene que ver con la teoría de cuerdas. Mucha gente ahorita utiliza mucho el término de hay que vibrar alto, que para pasar a un plano como espiritual, que porque las vibraciones bajas tienen que ver con lo material. Pienso yo que todo ese tipo de cosas está basado en la teoría de cuerdas, pero como que no lo hemos entendido de todos. ¿Nos podría platicar un poquito cómo es la teoría de cuerdas o por qué se hace referencia a ese tipo de conceptos?
Bueno, a ver, sí, efectivamente que muchas de las ideas que a menudo se manejan en términos muy populares y a veces pseudocientíficos, probablemente también se inspiran un poco de las ideas que los físicos están manejando. Sí. Pero a menudo lo hacen de una manera poco rigurosa y a veces sin mucho sentido. El caso de las frecuencias, de la energía, son conceptos que la gente utiliza mucho, ¿no? Quizá, ya que me pides que comente un poquito de la teoría de cuerdas, a lo mejor puede orientar un poco en ese sentido. Sí. La teoría de cuerdas es una teoría especulativa. No es una teoría que haya sido comprobada. Sí. Es una idea que está buscando ser mostrada en el laboratorio de manera experimental. Por lo pronto es solo una especulación. En esta teoría de cuerdas, nosotros pensamos que las partículas elementales, todo lo que constituye a la materia, todo lo que forma lo que nos rodea, está hecho de un solo elemento, de una sola entidad, de un solo objeto que nos imaginamos como una cuerda. Sí. Como una diminuta cuerda, una determinada longitud, que puede estar abierta o que puede estar cerrada y que vibra, que está vibrando a diferentes frecuencias. Y dependiendo de la frecuencia con la que esté vibrando, como las cuerdas de la guitarra, dependiendo de la frecuencia con la que esté vibrando, se podrá manifestar como un electrón que nosotros conocemos, o como un quark, que también es una de las partículas elementales que conocemos, o en fin, como alguna de los muchos objetos que conocemos del mundo microscópico. De manera tal que la teoría de cuerdas nos ofrece entonces una manera muy simplificada de entender el universo. Solo basta entender que existe una cuerda múltiple, pero todas la misma cuerda, que vibra y que eso nos se manifiesta de diferentes formas en el universo. Entonces eso, por supuesto, como idea, pues sirve para que muchas personas tomen la idea y elucubren y elaboren teorías sofisticadas, esotéricas y místicas de nuestra existencia y de las vibraciones del cosmos y demás, ¿no? Y de que todos somos conectados y todo ese tipo de cosas. Sí. Me imagino que tienen que ver con las branas y todo ese tipo de cosas. Sí, la teoría de cuerdas introduce objetos como branas y objetos matemáticos que son muy útiles para tratar de describir algunos fenómenos. A lo mejor cambiando un poquito de tema, aunque tiene que ver con partículas. Actualmente se está tratando de conocer qué es la gravedad y se está buscando una partícula como fue en su tiempo que ya se comprobó, lo del bosón de Higgs. Y tengo entendido que se conoce como el gravitón, ¿no? ¿Nos puede hablar un poquito de eso? El gravitón es otra vez también una partícula especulativa que parte un poco desde la mecánica cuántica. Hay que entender que en la física moderna tenemos dos grandes teorías, dos grandes pilares. Una es la mecánica cuántica, que describe el mundo microscópico, y otra es la teoría general, la teoría de la relatividad especial y general, que describe los fenómenos macroscópicos a grandes velocidades y a grandes escalas. Y ambas teorías no son congruentes, no son compatibles. Una describen diferentes fenómenos. Y la teoría de la mecánica cuántica ha sido muy exitosa en entender las fuerzas de la naturaleza. La fuerza débil, la fuerza fuerte y la fuerza electromagnética. Las entiende en términos de intercambio de partículas. Decimos, lo que pasa es que dos partículas interaccionan electromagnéticamente si están intercambiando fotones. O interaccionan débilmente si están intercambiando bosones Ws. O interaccionan fuertemente si están intercambiando gluones. Y esa idea dicen, pues entonces quizá la gravedad la podemos escribir de la misma manera como si fueran objetos que están intercambiando gravitones. Pero es una extensión especulativa de lo que conocemos y que sería como muy interesante extrapolar a la gravitación. Esa idea existe, se busca por supuesto la posibilidad de que exista un gravitón, pero no tenemos evidencia experimental de una tal cosa. A ver si algún día se da con eso. Por ahí aparecerá algún día. Bueno, y finalmente ya para cerrar la entrevista, ¿qué es lo que más le emociona a usted sobre el futuro de la física? ¿Qué se imagina que se viene? ¿Qué es lo que le emociona decir en ese campo? Mira, a mí me emociona de la física el que es la disciplina más básica, más rigurosa de las ciencias y que se plantea preguntas muy fundamentales que yo creo que a todos nos inquietan. Esta es una de ellas. La posibilidad de que existan más dimensiones es una de las preguntas más fascinantes de la física moderna, que está sujeta a escrutinio. Se está buscando en el Gran Colisionador de Hadrones la posibilidad de que exista una quinta dimensión. Esa es la razón del libro. Y es una pregunta que parece
como anecdótica, ¿eh? Cuando uno le dice a la gente que podría existir una quinta dimensión, la gente lo encuentra fascinante, dice, muy bien. Pero normalmente pensamos que es algo anecdótico, ¿no? Hay una quinta dimensión por ahí. Yo creo que va más allá. Yo creo que si un día llegamos a tener evidencia de una quinta dimensión, eso va a transformar por completo la manera como vemos el universo. Eso es lo que a mí me parece fascinante. Que está expuesta la posibilidad ahí de que de un momento a otro nuestra concepción de la naturaleza cambie por completo. De que el espacio y el tiempo tengan amplificaciones, tengan un hiperespacio que viene a revelarnos una cantidad enorme de opciones y de posibilidades. Que nos damos cuenta de que estábamos atrapados en apenas 4 dimensiones y que existen muchas más opciones en el universo y que por fin estamos preparados para dejar esa prisión en la que hemos vivido de 4 dimensiones. Esas son las cosas que me parecen fascinantes de la física. Son aspectos un poco filosóficos también, pero es a final de cuentas como la esencia de la investigación. Sí, justo lo que iba a comentar. Algo que es bien bonito de la física es como que es la frontera entre la filosofía y la ciencia, como que es un baile y ya te das cuenta que casi que es lo mismo. O sea, me he fijado que muchos de los físicos en sus asignaturas, en su preparación de sus trabajos, tienden mucho a filosofar y es bien bonito y bien interesante eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso es a lo que a mí me llevó a la física y es lo que me mantiene ahí. El poderse plantear preguntas tan fundamentales que calan hondo en lo que somos y en la manera como vemos. Así como está el tema de las dimensiones extras, yo trabajo en el experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones, que es un experimento que busca entender el universo temprano. Y ahí nos planteamos la pregunta muy fundamental de si el tiempo tiene un origen, de si hubo un tiempo en el pasado en el que todo comenzó, o si ha existido siempre, si hay un universo continuo, o si existió el Big Bang. Esas son preguntas muy fundamentales porque nos plantean también de manera muy profunda qué somos y de dónde venimos, ¿no? Y a dónde caminamos, es decir, qué va a ocurrir con el universo. Entonces son esos aspectos filosóficos profundos, fundamentales, los que a mí me parecen interesantes de la física moderna. Son esos. Y hago una pregunta que viene ahí en su libro, que tiene mucho que ver con filosofía, es ¿por qué existe algo en lugar de nada? Algo así venía, no recuerdo exactamente cómo está redactada, pero era así. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? O sea, sí, desde luego, esas son las grandes preguntas, ¿no? Si nosotros percibimos que tenemos sentimientos y pensamientos, sabemos de nuestra propia existencia, pero queremos entender cómo esto llegó a ser lo que es, ¿no? Y entenderlo todo en términos sencillos, de leyes muy fundamentales y sencillas de comprender. Las ideas que están detrás de la física moderna son ideas muy simples. A menudo la gente piensa que la física es muy compleja, que es muy sofisticada, porque piensan de inmediato en matemáticas, en ecuaciones incomprensibles. Pero lo que quizá es importante decirle a la gente, y es el propósito de escribir libros, ¿sí?, es que realmente detrás de todas esas ecuaciones y esas matemáticas hay formulaciones muy simples de la naturaleza. Y es una de las cosas que también los físicos perseguimos, la sencillez en la comprensión que podemos llegar a tener de la naturaleza. Leyes simples, cosas tan simples como que el universo sea simétrico o que una simetría se rompa, que se oculte. Son principios muy sencillos que cualquiera puede entender y que nos permitirán entender la naturaleza entera. Ese es el objetivo. Ojalá un día podamos llegar a eso. Y bueno, ya nada más, ahora sí, la última pregunta es más que nada un mensaje para los chavitos y las chavitas que están interesados en alguna carrera científica, a lo mejor especialmente en física. No sé, alguna invitación o qué les sugeriría a ustedes, a esas personas. Pues yo le diría a los jóvenes que se interesan por las ciencias que ojalá sigan adelante con su sueño, que lo cultiven. Quizá el mensaje más importante es, no solamente para los jóvenes, para todo el mundo quizá, pero por supuesto que la juventud es la etapa más importante, darnos cuenta de que si tenemos un interés por algo, no basta con tener ese interés, hay que cultivarlo, hay que alimentar ese interés, hay que leer, hay que escuchar, hay que conversar, hay que aprender sobre eso, porque ese será como el oxígeno, será como el agua de sus propias vidas, porque es lo que va a acabar dándole sentido a su existencia, el perseguir algo. Y si su interés en las ciencias, el perseguir el conocimiento, perseguir alguna pregunta fundamental que los cautive, puedes darle sentido a su vida
y puede darle a final de cuentas la felicidad y llenarlos de satisfacciones por el resto de sus vidas, de manera que pueden estar ante algo realmente crucial, relevante para ellos mismos. Pues doctor, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias por permitirme platicar con usted. La verdad que espero que ustedes también lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Si ya los libros son de verdad fascinantes, conocerlo en persona es todavía aún más. Muchas gracias. No, muchas gracias, Rafa. Encantado de conversar contigo. Bueno, ahorita pues, nos vemos.